indican. Gracias, Fiorella. Gracias, Alonso. Muy amable. Bien, entonces empezamos. Hablamos del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El máximo común divisor, como su nombre lo indica, es el mayor de los divisores comunes que tiene un conjunto de números. Repito, es el mayor de los divisores comunes que tiene un conjunto de números. Necesariamente se tiene un conjunto de números. Con ellos trabajamos. En este primer momento vamos a trabajar con números naturales, es decir, enteros positivos. Posteriormente se amplía para el conjunto de los racionales. Ahorita trabajamos con los números naturales. Por ejemplo, de los divisores que tiene el número 24, el número 16, ahí están. Observamos que hay algunos divisores comunes. De hecho, que la unidad siempre va a ser un divisor común. Pero en este caso, no solamente el 1, también el 2, también el 4, también observamos el número 8. Entonces, de los divisores comunes para 24 y 16, tendríamos al 1, al 2, al 4 y al 8. Y al mayor de esos divisores se da el nombre de máximo común divisor. Justamente el máximo común divisor vendría a ser igual a 8. Ahora, ¿por qué se estudia el máximo común divisor? Porque él, además de ser el mayor de los divisores comunes, contiene también a todos los divisores comunes al mismo conjunto de números. Los divisores de 8 son también el 1, el 2, el 4 y el 8. Entonces, si nosotros necesitamos conocer un divisor común, basta calcular el máximo común divisor y en él están todos los divisores comunes. Repito, si yo necesito conocer un divisor común, no necesariamente el mayor, no necesariamente el menor, pero quiero conocer algún divisor común, entonces en el máximo común divisor están todos los divisores comunes al conjunto de números. Entonces podemos afirmar acá que los divisores comunes de un conjunto de números son los divisores de su máximo común divisor. Esto siempre se va a cumplir. En consecuencia, para un conjunto de números enteros A, B, C y D, la cantidad de divisores comunes es igual a la cantidad de divisores que tiene el máximo común divisor de dicho conjunto de números. Entonces, cada vez que en algún problema tengamos que trabajar con divisores comunes, inmediatamente a nuestra memoria debe acudir el máximo común divisor. Recuerda, si un número divide exactamente a otro, está contenido en él. Por ejemplo, 8 está contenido en 24, 2 está contenido en 24, 6 está contenido en 24, 4 está contenido en 24. Todos ellos son divisores de 24. ¿De acuerdo? Entonces, todo número que sea divisor está contenido exactamente en otro número. Por acá un ejemplo. Se tiene un conjunto de números A, B y C. Su máximo común divisor es 15 a la cuarta por 14 al cuadrado por 21. ¿Cuántos divisores tienen A, B y C en común? Entonces, si este es el máximo común divisor de A, B y C, entonces todo divisor que aparezca acá será un divisor común. Si me preguntan cuántos divisores comunes tienen, calcularé entonces cuántos divisores tiene el máximo común divisor de dichos números. Y para calcular el máximo común divisor, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos la descomposición en factores primos, la descomposición canónica. El número 15 es 3 por 5, 3 a la cuarta por 5 a la cuarta. 14, 2 por 7, 2 al cuadrado por 7 al cuadrado. 21, 3 por 7. Agrupamos factores primos comunes. Por ejemplo, agrupamos 3 a la cuarta con 3, saldría 3 a la quinta. 7 al cuadrado con 7, saldría 7 al cubo. Y se obtiene que el máximo común divisor de A, B y C sería 2 al cuadrado por 3 a la quinta por 5 a la cuarta por 7 al cubo. Y la cantidad de divisores será el producto de los exponentes aumentado en una unidad. Eso ya lo hemos trabajado la semana pasada. Por lo tanto, como la cantidad de divisores comunes coincide con la cantidad de divisores del máximo común divisor, entonces cada exponente aumentado en una unidad será 3 por 6 por 5 por 4. ¿Y eso nos da cuánto? Eso nos da el valor de 360. Bien,
Entonces tienen 360 divisores en común. Todo divisor común a un conjunto de números está contenido en el máximo común divisor. El mayor de ellos es el mismo máximo común divisor. El menor de todos, la unidad. Recuerda que siempre la unidad es divisor de cualquier conjunto de números. Mínimo común múltiplo. También se trabaja con un conjunto de números. El mínimo común múltiplo necesita un conjunto de números. Se dice, su mínimo común múltiplo es el menor número natural que es múltiplo común de cada uno de dichos números. Por ejemplo, de los múltiplos de 4, que son infinitos, y de los múltiplos de 6, que también son infinitos, observamos que hay algunos valores que son comunes. Múltiplo de 4 y múltiplo de 6 que se repiten a la vez. Por ejemplo, el 12, el 24, el 36. Y como son infinitos los múltiplos de 4 y también los múltiplos de 6, también deberá de haber infinitos múltiplos comunes para 4 y para 6. Ahora, si observamos estos valores que se repiten, 12, 24, 36, los números que se están repitiendo como múltiplo de 4 y múltiplo de 6 son también múltiplos del mínimo común múltiplo, es decir, del menor múltiplo común que tienen 4 y 6. El menor de los múltiplos comunes es 12. Y 12, sus múltiplos son justamente los múltiplos comunes. Entonces podemos afirmar que en este caso el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Y todo múltiplo común del 4 y de 6 será un múltiplo de 12. Entonces, una equivalencia muy parecida a lo del máximo común divisor. Los múltiplos comunes de un conjunto de números son los múltiplos de su mínimo común múltiplo. En consecuencia, para un conjunto de números enteros dados y en un intervalo definido, la cantidad de múltiplos comunes es igual a la cantidad de múltiplos de su mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso, hablamos de los múltiplos. Por ejemplo, hablamos de múltiplos de 4. ¿Quiénes son los múltiplos de 4? El 8, el 12, el 24, el 40, el 4000, etc. Estamos hablando de números mayores a otros, son múltiplos de él, que resultan de multiplicar por un número entero a dicho valor. Esos son los múltiplos de un número. Ejemplo a continuación. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos en común de 24 y 36? A ver, ¿cómo se desarrolla esto? Quiero múltiplos comunes de 24 y de 36 y que además tengan 3 cifras. Entonces, lo primero, que ya se había trabajado en divisibilidad, si es múltiplo de 24 y es múltiplo de 36, tendrá que ser necesariamente un múltiplo de su mínimo común múltiplo. Eso lo habíamos visto en divisibilidad. Entonces, el número es un múltiplo, el mínimo común múltiplo de 24 y 36. Menor número que contenga 24 y 36 exactamente. ¿Quién me dice? Menor número que contiene 24 y 36. Excelente, George. Muy buen reflejo. Muy bien, Javier. Excelente. Es 72. 72 es el menor múltiplo común de 24 y 36. Por lo tanto, todo múltiplo de 72 será múltiplo a la vez de 24 y 36. Pero necesitamos los números que tengan 3 cifras. Entonces, para que cumplan con que tengan 3 cifras, colocamos el intervalo respectivo. Decimos que un múltiplo de 72 será 72 por K y deberá de estar entre el primer número de 3 cifras, que es 100, y el último número de 3 cifras que tiene justamente el sistema decimal. 72K está entre 100 y 999. Dividimos todo entre 72, sale a la izquierda 1,3, a la derecha 13,8. Por lo tanto, como K es número entero comprendido entre 1,3 y 13,8, los valores enteros de K serán 2, 3, 4 hasta 13. Del 2 hasta el 13, la cantidad de valores enteros vendría a ser ¿cuánto? 12. Existen 12 números de 3 cifras que son a la vez múltiplo de 24 y de 36. Excelente, Alonso, muy bien. Avanzamos. Método de cálculo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Ahora que ya reconoces cómo se calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, observamos la forma en la cual se puede reconocer el cálculo de ellos.
Uno, descomposición simultánea. Algo que nos han enseñado quizás en el colegio, que podemos desarrollar tanto para el máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Para el cálculo del máximo común divisor, se dice, para calcular el máximo común divisor de un conjunto de números por descomposición simultánea, se extraen únicamente los factores comunes de estos hasta quedar reducido a cantidades que son PESI, es decir, que no tengan factores comunes. Por ejemplo, 84 y 63. ¿Qué observo de 84 y 63? Tiene séptima. Séptima 84, 12, séptima 63, 9. Todavía tienen un factor común, tienen tercia. Saco tercia de 12, me queda 4, tercera parte de 9 es 3. En este caso, 4 y 3 son números PESI. Son números que ya no tienen factores comunes aparte de la unidad. Por lo tanto, como ya son PESI, el número que corresponde al máximo común divisor será el producto de los factores primos que se han extraído. En este caso, 7 por 3. El máximo común divisor de 84 y 63 vendrá a ser entonces el producto de 7 por 3, o sea, 21. Ese es para el cálculo del máximo común divisor. En el caso del mínimo común múltiplo, para el cálculo de él, se descomponen en forma simultánea los números correspondientes. Se extraen todos los factores de estos, comunes y no comunes, hasta quedar reducidos a la unidad. Por ejemplo, para 84 y 63, sacamos séptima, sacamos tercia, y ahora que ya no tienen más factores comunes, seguimos extrayendo factores que solamente afecten a uno o algunos números. En este caso, podemos sacar, por ejemplo, tercia, y si sacamos tercia, acá se convierte en 1, porque sacamos tercia 3, acá ya no nos interesa porque ya se convirtió en 1, entonces a 4 le saco cuarta, y ya tendré justamente que todos son unos. Cuando todos son unos, entonces el mínimo común múltiplo será el producto de los factores extraídos. En este caso será el producto de 7 por 3 por 3 por 4. Y el producto de 7 por 7 por, perdón, 7 por 3 por 3 por 4, eso es justamente 252. Bien, ya tenemos entonces el primer caso de descomposición simultánea. Bien. Generalmente, cuando se extrae el máximo común divisor, se hace este esquema, ¿cierto? Se trabaja de esta manera. Se extraen primero los divisores comunes o factores comunes que tiene A y B, y luego de extraer los factores comunes, se extraen los valores que son primos entre sí. Esto cuando se tienen dos números. Entonces, perfectamente, si el máximo común divisor es el producto de los factores comunes extraídos, entonces cada uno de los números A y B se puede poner en función de su máximo común divisor y de los números primos entre sí que resultan de esta descomposición. El número A será el máximo común divisor, que lo llamamos D, por el factor primo P, factor PESI, y el número B también será en forma similar, el mismo máximo común divisor por el otro factor PESI, que sería Q. Esto es para dos números únicamente. Para tres números se podría indicar algo similar, pero los valores P y Q tendrían ciertas características. No necesariamente van a ser primos entre sí. Correcto, esa es una de las propiedades. Muy bien, Luis. En el caso del mínimo común múltiplo, cuando se extraen todos los factores, el mínimo común múltiplo está dado por el producto de D por P por Q. Esto lo aplicamos a lo siguiente. La suma del máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos números es 1452. Además, la diferencia de dichos números es 84. ¿Cuál es la suma de la cifra del menor de los números? A ver, como se trata de dos números, inmediatamente recordamos, al máximo común divisor lo llamamos D, y los factores primos que admiten cada uno de los números son P y Q.
Entonces el número A será D por P, el número B, D por Q. Recordando que P y Q son necesariamente PESI, el número D es el máximo común divisor, el mayor de los divisores comunes, y el mínimo común múltiplo sería D por P por Q. Ya, esto es lo que nosotros trabajamos en teoría. Para el problema, nos dicen que la suma del máximo común divisor y mínimo común múltiplo es 1452. Sumamos. Ahí está. También me dicen que la diferencia de dichos números es 84. Entonces, la diferencia sería D por P menos D por Q. Recuerda que D por P es el primero A y D por Q es el segundo B. La diferencia sería D por P menos D por Q. Ahí está, eso vale 84. Entonces, con estas ideas buscamos reconocer los términos que aquí aparecen. Por ejemplo, le damos forma a los términos que están aquí señalados, factorizo en el primero D, me quedaría 1 más P por Q, y factorizo D en el segundo, me quedaría P por P menos Q. Ahora, ¿cuál es la idea? De encontrar el valor del máximo común divisor D. Exactamente ese máximo común divisor deberá de estar contenido tanto en la primera expresión como en la segunda. Repito, el máximo común divisor será el mayor divisor común que aparece en la suma indicada y en la diferencia también señalada. A ver, ¿alguien de ustedes me podría decir si siempre va a ser así? Que si me dan la suma del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo y me dan la diferencia, ¿el mayor de los divisores comunes siempre va a ser el máximo común divisor? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Siempre se va a cumplir eso? Bueno, simplemente para contestarles. Está un poquito calladitos hoy día. A ver, seguramente están estudiando allí. Entonces, sí se cumple siempre, porque dado de que D es el mayor de los divisores comunes, aparece que la diferencia tendrá justamente el valor de D como un factor común, y también como está presente en el MCD y MCM, en la suma también estará presente como el mayor de los divisores comunes. Entonces, siempre lo puedes encontrar como el mayor valor. Y de ahí ya se identifican los factores restantes. De aquí ya puedo decir que si D vale 12, P menos Q es 7 y 1 más P por Q vale 121. Y si 1 más P por Q vale 121, P por Q vale 120. Tienes que decirme dos números que multiplicados sean 120 y cuya diferencia sea 7. ¿Cuáles son los números cuyo producto es 120 y diferencia es 7? ¿Alguien me puede decir? Números que multiplicados me dan 120 y cuya diferencia sea 7. Números cuyo producto sea 120 y diferencia 7. Excelente, George. Bien, muy bien. Atento ahí. Muy bien, Javier. Muy bien, claro. 15 y 8. 15 por 8, 120. 15 menos 8 me daría 7. Por lo tanto, con eso identificamos los factores que allí aparecen. ¿Sí? Ahí aparecen los factores. Divisor común, 12. Los demás factores especie, 15 y 8. Bueno, me preguntan cuál es el menor de los números. El menor de los números será igual al máximo común divisor 12 por el menor de los factores especie. El menor de los factores especie sería 8, entonces me piden 8 por 12 y eso vendría a ser 96. La suma de cifras respectivas, 9 más 6 igual a 15. Bien. Continuamos con los métodos de cálculo de MCD-MCM. Descomposición canónica. La descomposición canónica la hemos trabajado en lo que es el teorema fundamental de aritmética, teorema de Gauss. Ahí hemos indicado justamente el teorema fundamental que corresponde a la descomposición canónica.
Esta herramienta nos ayuda ahora también a reconocer el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, a los números descompuestos en forma canónica, a igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 y b igual a 3 al cubo por 5 al cuadrado por 7. Si nosotros tenemos la descomposición canónica de los números, podemos calcular rápidamente cuánto vale el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los mismos números. Por ejemplo, en el caso del máximo común divisor, se forma el producto únicamente con los factores comunes elevados a su menor exponente. Repito, se forma el producto únicamente con los con los factores comunes elevados a su menor exponente. Entonces, si yo tengo que el máximo común divisor de A y B es 3 al cuadrado por 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los menores o los únicos factores comunes son el 3 y el 5 que se repiten en A y en B. Y el menor exponente que tiene 3 es 2 y el menor exponente que tiene 5 es 1. Ahora, si deseo conocer cómo se calcula el mínimo común múltiplo, también se toma el producto, pero de todos los factores primos con el mayor exponente. En este caso, repito, se toma el producto de todos los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente con el que aparezcan en la expresión. En este caso saldrá 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 al cuadrado por 7. Y eso viene a ser justamente 18.900. Ejercicio. Si A es igual a 2 a la n por 10 y B es igual a 12 por 10 a la n, poseen 10 divisores comunes, 20 divisores comunes, perdón, A y n. ¿Cómo se resuelve esto? A ver, ¿quién me indica? ¿Quién me indica? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Descomposición canónica del número A, descomposición canónica del número B. La descomposición canónica de 12 a la n por 10, ¿cuál sería? Excelente, muy bien, Rodrigo. Descomposición canónica de 2 a la n por 10, ¿cuánto sería? Evidentemente 12 sería como 2 al cuadrado por 3, y como se eleva a la n, saldría 2 a la 2n por 3 a la n. Y como acá hay un factor 10, este factor 10 es 2 por 5. Saldría entonces 2 a la 2n más 1 por 3 a la n por 5. Correcto, 3 a la n, no te olvides. Y algo similar hacemos para b. Para 12 saldría 2 al cuadrado por 3. 10 sería 2 por 5 elevado a la n. Saldría 2 a la n por 5 a la n multiplicado por 12. Sabemos que eleva al cuadrado. Y eso nos va a dar lo siguiente. A ver. Tenemos ya las descomposiciones canónicas de los números A y B. Y con ello es más fácil calcular su máximo común divisor. Máximo común divisor producto de los factores primos comunes con el menor exponente. De 2n más 1 con n más 2, el menor es n más 2. De n y 1, el menor exponente de 3 es 1. De 5 y de 1, el menor exponente vendría a ser 1. Realizamos este producto. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale eso? Decimos la cantidad de divisores que poseen en forma común los números es la cantidad de divisores que tiene el máximo común divisor. Correcto, muy bien. Y se iguala la cantidad de divisores comunes, es dato del problema, son 20 divisores comunes. Y la cantidad de divisores comunes se calcula tomando justamente de esta descomposición canónica.
De aquí, al simplificar, n más 3 resulta ser igual a 5, de donde n es igual a 2. ¿Cierto? N igual a 2. Bien, ¿alguna observación como estamos hasta acá? Estamos viendo los métodos de cálculo MCD y MCM. ¿Estamos? Muy bien, gracias chicos. Muy bien, Rodrigo. Gracias, Ronaldo. Muy bien. Avanzamos. Hemos visto ya dos métodos de cálculo, descomposición simultánea y descomposición canónica. El siguiente método de trabajo es el que se utiliza para el cálculo del máximo común divisor. Repito, el siguiente caso es para el cálculo del máximo común divisor de dos números únicamente. ¿Y por qué es solo para el máximo común divisor? Observa. Cálculo del MCD de los números por el algoritmo de Euclides. Este cálculo se realiza únicamente para dos números. De dos números se reconoce cuál es el máximo común divisor realizando varias divisiones en forma sucesiva. Entonces, si bien es cierto, también recibe el nombre de el método de las divisiones sucesivas, no significa que sea el método que hemos conocido para cambio de base o el método que hemos señalado la semana pasada para conocer el exponente contenido en un factorial. El exponente de un número primo contenido en un factorial también utiliza el método de las divisiones sucesivas. No, esta es otra forma. Y ahora, se parte de la siguiente idea. Que dada una división inexacta, al dividir el dividendo entre divisor nos da un cociente y el residuo R, entonces se va a cumplir la siguiente propiedad. El máximo común divisor del dividendo y del divisor es exactamente igual al máximo común divisor del divisor y del residuo. Ahí está. Repito, el máximo común divisor del dividendo y el divisor de cualquier división es exactamente igual al máximo común divisor del divisor de la división y el residuo que deja esa división. Ahí está, tal como se muestra ahí. ¿Bien? Calcula el máximo común divisor de 119 y 68 por el método de las divisiones sucesivas. Para hacer este método se hace una distribución del modo siguiente. Se hace un conjunto de filas y columnas. En la primera fila vamos a ir colocando los cocientes de las divisiones que se van efectuando. En la segunda fila colocamos los divisores, o sea, los números que se van a ir dividiendo sucesivamente. Y en el último vamos a ir colocando los residuos de las divisiones que se van efectuando. Entonces, por ejemplo, calculamos. Quiero calcular el máximo común divisor de 119 y 68. Divido 169 entre 18. Y cuando tú divides 119 entre 68, vas a buscar un número entero que multiplicado por 68 se acerca a 119. En este caso, decimos cociente 1 y residuo la diferencia. 119 menos 68 me daría diferencia 51. Ya está. Ahí tengo la primera división. Diferente a cómo se trabaja usualmente, ¿no? Usualmente nosotros hacemos una especie de divisiones en escalera, pero para ahorrar espacio, porque yo necesito conocer cuánto vale el residuo, es preferible trabajar así en forma horizontal. Bien, ahora, cuando la división es inexacta, el residuo se convierte inmediatamente en divisor. Este número 51 pasa a dividir 68. Nuevamente cociente 1 recibe 17. Y cada vez que tengamos una división inexacta, el residuo pasa a convertirse en el divisor siguiente. 17 pasa a dividir y en este caso divide a 51. 51 se divide entre 17, me daría cociente 3, 3 por 17 es 51, residuo 0. Y terminamos con el método de las divisiones sucesivas.
Este método es únicamente cuando tienes justamente dos números. Cuando tienes dos números, puedes aplicar el algoritmo de Euclides o llamado método de divisiones sucesivas. Profe, si tuviera tres, no puedes aplicarlo directamente. Para tres números, tendrías que tomar los dos primeros, el resultado de ese primero con el último, y así encontrar el máximo común divisor de todos. ¿Bien? Como se tiene una última división exacta, entonces justamente el último cociente en esta división viene a ser el máximo común divisor. Y aquí concluimos pues justamente que 17 es un divisor común de 68 y 119. Ejercicio número 26. El mínimo común múltiplo de dos números es 22.400. Y en el cálculo del máximo común divisor de ellos, por el algoritmo de Euclides, se obtuvieron los cocientes sucesivos 3, 2, 2, 1, 2, 3. Los tres primeros por exceso y los últimos por defecto. Indique el mayor de los números. A ver, esta gentita, a ver, por favor. ¿Cómo lo desarrollan? A ver. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Realizar el algoritmo de Euclides para el cálculo del máximo común divisor. Te dan ya cuáles son los cocientes. Te indican ya exactamente cuáles son los cocientes. A ver, me indican por favor. Me escriben al chat, ya que están un poquito silenciosos. Correcto. Yan Jairo, muy bien. Eso es lealtad. Lealtad al tutor que nos maltrata todos los días. Muy bien. Le voy a decir a Allende cómo lo extrañan. Claro, primero calculas el máximo común divisor para determinar cuáles son los números, porque tú puedes reconstruir ya que tienes los cocientes. Siempre que tengas los cocientes de las divisiones, puedes reconstruir. Y al final utilizas el dato del mínimo común múltiplo. A ver, con esas indicaciones, ¿cómo sería? A ver. Muy bien, Javier. A ver. A ver. Procedemos, ¿ya? Procedemos. Hacemos el esquema de las divisiones sucesivas. En el orden que nos indican, colocamos los cocientes. 3, 2, 2, 1, 2, 3. Igualito como está ahí. Ahora, cuando se realiza la reconstrucción, se toman las divisiones de la derecha hacia la izquierda. Repito, vamos de la derecha hacia la izquierda cuando se reconstruye. Entonces, tomamos la última división, que justamente es la que aparece en esta columna. En esta última división aparece justamente el máximo común divisor. Porque recuerda que todo este proceso de divisiones sucesivas se detiene cuando tienes una división exacta. Entonces, el problema no te va a decir, oye, mira, acá la última es exacta. No, tú ya debes de saberlo, que todo este proceso se detiene cuando es una división exacta. Entonces, acá ya tienes los valores. Porque el residuo, ya que es división exacta, lo consideramos cero. ¿De acuerdo? Profe, pero me falta el cociente. Bueno, el cociente pone una variable. Lo puedes llamar M, N, P, Q, R, S, T, etcétera. Le pones un nombre. Entonces, ahí tenemos el primer efecto. Recuerda que la última división efectuada es una división exacta. Se considera residuo cero.
y solamente colocamos un valor correspondiente al divisor. Lo puedes llamar X, lo puedes llamar K, M, N, A, V. Y a partir de ahí comienza la reconstrucción. ¿Cómo se reconstruye? A ver, veamos. Primero, el valor que está aquí en la parte central, en este casillero, es el dividendo de la última división. Repito, si estos son los términos de la última división, el dividendo está en este casillero del medio a la izquierda. ¿Y a qué es igual? En este caso es igual al producto del divisor por el cociente. Solamente ello. Producto del divisor por el cociente. Luego, aquí tiene que ir acá. Y continuamos por acá. A ver, ¿quién me quiere describir cómo se desarrolla esta columna? ¿Quién me puede describir cómo se desarrolla esta columna? ¿Por qué 7K y por qué 3K? Excelente, muy bien. Sale el dividendo 7K siempre en el casillero de la izquierda. Recuerda que el casillero central de la izquierda, ahí colocas el dividendo. Y el dividendo que es divisor por el cociente más el residuo. 3K multiplica 2 saldría 6K, más este valor de K sale 7K. Y este 3 es justamente el divisor anterior. Recuerda que en una división de este tipo, siempre el valor que aparece aquí como divisor debió de ser antes el residuo. Ahí está. Entonces, puedo reconocer ahora quién es el valor que sigue acá. ¿Quién es el que sigue ahí? Saldría 7 por 1 más 3, saldría 10K. ¿Sí? Correcto. Y este residuo tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 7K. Ya, hasta ahí hemos realizado las divisiones por defecto. Pero nos dicen por dato que las 3 primeras divisiones han sido por exceso. Las 3 primeras divisiones son por exceso. ¿En qué cambia cuando te dice que es una división inexacta por exceso? ¿En qué cambia la distribución? Cuando es por defecto, se suma el residuo. Y cuando es por exceso, se resta el residuo. Entonces, quiero hallar el dividendo. El dividendo, recuerda que siempre está en el casillero central de la izquierda. En esta división, cociente 2, divisor 10K, residuo 7K. Entonces, multiplicas divisor por el cociente, 2 por 10, y le restas el residuo porque la división es por exceso. 2 por 10, 20, menos 7 saldría 13. Entonces, en este casillero va 13K. ¿Ya está? Y continuamos. Recuerda de que este residuo no es necesario expresarlo. ¿Por qué? Porque este valor, al igual que en todas las divisiones anteriores, es igual al valor del divisor de la división anterior, o sea, 10K. Ya no estemos hablando de primera razón, segunda razón, etc. Ya hablamos únicamente de K o de los valores correspondientes. Bien, entonces acá tiene que ir 10K. Bien, finalmente, ¿cómo sería el último? Acá sería 13K. Y como también es por exceso, este dividendo aparecería en este casillero 3 por 16K menos 13K. ¿Sí? Ya está. Bien, y con ello encontramos esto. Ahora, recuerda de que cuando tú conoces mínimo con un múltiplo, puedes aplicar propiedades.
factorizo el valor de K y como 35 y 16 son PESI, el mínimo común múltiplo de dos números PESI será el producto de ellos. Por eso queda 35 por 16 por el K afuera. Y de acá se identifica cuánto vale K. Excelente, George. Muy bien. Y por lo tanto el número mayor sería 35 por K, o sea 35 por 40. Y 35 por 40 eso nos da 1400. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Me escriben por el chat? Pregunta, consulta, me indican por el chat. ¿Sí? Recuerda de que si no te dicen nada, se supone que todas las divisiones son por defecto. Cuando es por exceso, te lo tiene que indicar. Profe, y si yo quiero calcular, tú decides. Igualito, el mismo resultado no cambia si lo haces por defecto o por exceso. Siempre el máximo común divisor es un único valor. No interesa, repito, no interesa aquí en la forma en que se establece. ¿Ya? Siempre vamos a reconocer esta figura. A ver, avanzamos por acá. Tenemos ahora algunas propiedades del MCD y MCM. A ver, el máximo común divisor de un conjunto de números P es igual a la unidad. Eso prácticamente por definición, ¿no? Porque si solamente tiene un divisor común igual a la unidad, se le llama PESI. Entonces, cada vez que tengas un conjunto de números PESI, ya sabes que el máximo común divisor vale 1. Para dos valores enteros A y B, que son primos entre sí, se cumple lo siguiente. A ver, ¿qué cosa estará por indicar? ¿Cuánto crees que valga el máximo común divisor de dos números PESI? ¿Cuánto crees que valga el máximo común divisor de dos números PESI? Si son PESI, claro, uno nada más. ¿Y cuánto vale el mínimo común múltiplo? ¿Cuánto vale el mínimo común múltiplo? El producto de ellos, exactamente. Entonces, eso es lo que colocamos acá. Máximo común divisor 1, mínimo común múltiplo, el producto de ellos. Siguiente. Ahora, si uno de los... pero un ejemplo. Máximo común divisor 7 y 11 son PESI. Recuerda de que estos números son primos absolutos. Si yo tengo varios primos absolutos, son PESI, definitivamente. ¿Y cuánto vale el mínimo común múltiplo de 7 y 11? Como son PESI, entonces se toma el producto de ellos. 7 por 11, 77. Ya está. Siguiente. Para dos valores enteros A y B, donde A es un múltiplo B, se cumple ¿qué? Es decir, yo tengo dos números, donde uno es múltiplo del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Por ejemplo, el máximo común divisor será el número menor y el mínimo común múltiplo será el número mayor. Siempre que esto suceda, recuerda, el máximo común divisor de dos números, donde uno está contenido en el otro, es el menor de los números. Y por el contrario, el mínimo común múltiplo, donde uno está contenido en el otro, es el mayor de los números. Por ejemplo, acá no hay ejemplo. Bueno, y acá la propiedad que nos estaba indicando su compañero. Para dos números se cumple que el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es el producto de los números. Repito, el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es igual al producto de los números. Pero ojo, recuerda que esto es únicamente para dos números. Muchas veces se confunden y me dicen, profe, hay que aplicarlo para tres números. Para tres números no se cumple, solamente para dos números. ¿Ya? Solamente para dos números, el producto de su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo, el producto de los mismos números. Si el máximo común divisor de un conjunto de números es un valor D, entonces cada uno de los números se puede expresar como el producto de ese máximo común divisor por un valor entero. A es igual a D por P, B es igual a D por Q y C es igual a D por R. Eso se puede plantear. Luego dice, para dos números A y B, si el máximo común divisor de A y B es D, entonces se va a cumplir lo siguiente, de que el número A
será D por P, el número B D por Q, y el mínimo común múltiplo va a ser D por P por Q. Esto ya lo hemos visto en una observación anterior, ¿cierto? Bien, siguiente ejercicio. Haya la diferencia de dos números enteros y se sabe que su producto es 7.776 y que además el cuadrado de su máximo común divisor equivale a los 3/4 de su mínimo común múltiplo. A ver. Muy bien, Juan José, gracias. Repito, hay la diferencia de dos números enteros y se sabe que su producto es 7.776 y que el cuadrado de su MCD equivale a los 3/4 de su mínimo común múltiplo. A ver, ideas aquí, muchachos. ¿Cómo sería aquí el trabajo? Ideas. Ya, claro. Y lo aplicamos en un primer caso. Pero recuerda de que siempre cuando trabajamos con dos números, siempre es conveniente afirmar que cada número será su máximo común divisor por otro factor PSI. Por ejemplo, un número P, el número A es D por P y el número B es D por Q. También lo puedes llamar D por X, D por Y. La idea es que aparezcan siempre primos entre sí. Excelente, Javier. Claro, esa es la intención. Ahora, generalmente, la mayoría de problemas es con dos números. ¿Aparecen problemas de tres? Sí. Y también podrías aplicar también, pero ahí ten en cuenta que basta que sean PESI. Tres números pueden ser PESI, por ejemplo, 4, 6 y 9 son PESI. Pero tenga cuidado porque 4 y 6 no son PESI. 4, 6 y 9 sí son PESI, pero 4 y 6 no son PESI. Eso puede generar un poquito de confusión. Repito, 4, 6 y 9 son PESI, porque el único número que divide a 4, a 6 y a 9 es la unidad. Pero el número 4 con el número 6 no son PESI, porque ambos tienen mitad. 6 con 9 tampoco son PESI, porque ambos tienen tercio. Entonces, cuando ya se trabaja con tres números, ten más cuidado, porque pueden haber números que pueden ser PESI o de repente no son PESI. ¿Ya? En el caso de que sean dos números, ten la plena seguridad de que los factores que multiplican al máximo común divisor son PESI. Ahí no tienes mayor problema. Entonces lo trabajamos. Los números A y B le doy la forma, máximo común divisor lo llamo D, el número A D por P, el número B D por Q, donde P y Q son números PESI. Luego, utilizo el dato siguiente. El mínimo común múltiplo es igual a D por P por Q. ¿Y esto de dónde salió? Simplemente, cuando calculas el mínimo común múltiplo de dos números, siempre será igual a su máximo común divisor por los factores PESI que ellos tienen. Ahora reemplazamos los datos. Primero, con respecto al producto de los números. El producto de A por B es 7.776. Recuerda de que A es D por P y B es D por Q. D por D saldrá D cuadrado que multiplica a P y a Q. Entonces esto ya te da la intención que tiene que haber un cuadrado perfecto contenido exactamente de 7.776. Tiene que haber un cuadrado perfecto contenido en 7.776. Segundo dato, el cuadrado de su máximo común divisor equivale a los 3/4 de su mínimo común múltiplo. Repito, el cuadrado del máximo común divisor es los 3/4 del mínimo común múltiplo de los mismos números. Y acá reemplazamos por las letras utilizadas. En vez de máximo común divisor, colocaré D, pero D elevado al cuadrado. Igual a 3/4 del mínimo común múltiplo de A y B, que vendría a ser 3/4 de D por P por Q. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo, ya lo habíamos dicho, el mínimo común múltiplo es el valor que aparece acá como D por P y por Q. Ya está. Bien, y con estas dos expresiones procuramos simplificar. A ver, ¿qué crees que es lo primero que podríamos calcular? ¿Qué es lo primero que podríamos calcular? Claro,
De acá tú puedes despejar P y Q, ¿no es cierto? Porque va a salir 4 multiplica, 3 divide, D se simplifica con D cuadrado, P por Q va a salir 4 tercios de D. Y lo reemplazas acá. Ahí está lo que te dije. Se simplifica una D, el P y por Q se queda aquí al lado, en este caso están al lado izquierdo. 4 multiplica y 3 divide. P por Q es 4 tercios de D. Y este P por Q lo reemplazo acá. Entonces, ahí tendríamos, claro, ya aparece una sola variable, ¿te das cuenta? Correcto, el valor de D sale 18, muy bien, Alonso. Y como D vale 18, reemplazas en nuestra expresión anterior. ¿Cuál era? De que el valor de D cuadrado, perdón, el valor que aquí aparece, P por Q, es 4 tercios de D. Como D vale 18, 18 por 4, 72, entre 3, 24. P por Q valdría 24. Y si P por Q vale 24, ¿cuáles son los números PESI cuyo producto es 24? A ver, ¿quién me dice qué números PESI su producto es 24? ¿Qué números PESI su producto es 24? Claro. Pero no te olvides que otra posible solución podría ser 24 y 1. No te olvides, ¿eh? 24 y 1 también son PESI. Claro, en este caso no está considerado, pero sí podría ser 24 y 1. No te olvides. También se forma ahí esa pareja de números PESI. Y acá coinciden lo que ustedes me han dicho. 8 y 3 son PESI y ahí están los valores. Por lo tanto, el número mayor saldría 18 por 8 y el otro número 18 por 3. Ahí están los números. Y nos piden la diferencia. La diferencia 144 menos 54 saldría 90. Claro, como no hay alternativas, también pudo haber sido, como te decía, 24 y 1, ¿no? Que también son PES. Pero ya ahí nomás lo indico solamente como idea. Siguiente propiedad. A ver, si el máximo común divisor de A por N, B por N, C por N, es igual a D por N. ¿Qué significa esto? De que cuando tú tienes un conjunto de números, si a ese conjunto de números tú lo multiplicas a cada uno por un mismo factor, su máximo común divisor también queda multiplicado por dicho valor. O que si a dicho conjunto de números lo divides a cada uno entre una misma cantidad, el máximo común divisor también queda dividido entre dicha cantidad. A todos los multiplicas, el máximo común divisor también se multiplica. A todos los divides, pues también se divide al máximo común divisor. Y eso que estamos señalando vale también para el mínimo común múltiplo. Acá lo indicamos, primero para el MCD. Ahí está. Si se multiplica a todos, se multiplica el máximo común divisor. Si se divide a todos, también el máximo común divisor queda dividido. Y acá otra propiedad interesante, ¿no? Si a cada uno de los valores de A, B y C se le eleva a un mismo exponente, ojo, se elevan a un mismo exponente, el máximo común divisor también se eleva al mismo exponente que se elevaron los números. Y el máximo común divisor de estas potencias será entonces igual al máximo común divisor anterior elevado justamente a este exponente. ¿Ya? Siguiente. Cuando tenemos varios números, por ejemplo acá A, B, C y D, y el máximo común divisor de 4 números es conocido, el máximo común divisor no cambia si tú agrupas en el número y cantidad que desees a los valores que aparecen como valores del cual vas a calcular su MCD o MCM. En este caso, por ejemplo, si yo tengo 4 números A, B, C, D, puedo reemplazar a 3 de ellos, a B y a C, por su máximo común divisor y la igualdad no cambia. En realidad tú puedes hacer los cambios cualesquiera. Sí, también aplica para el mínimo común múltiplo. Esto también válido para el mínimo común múltiplo. Bien, entonces mira, acá es otra forma de cambiar, ¿no?
Esta es una forma, esta es otra forma. Estas dos son plenamente válidas. A los 4 números A, B, C, D los puedo cambiar reemplazando A y B por su máximo común divisor, reemplazando a C y D por su máximo común divisor, o reemplazando a 3 y por su máximo común divisor. Y acá la otra idea. Puedes tomar 3 y 2, profe, pero si son 4 números, puedes duplicar un número, puedes agregar las veces que quieras un número que allí aparezca y lo puedes juntar con los primeros o con los últimos. No hay ningún problema. Bien. Esta propiedad sí es únicamente para el mínimo común múltiplo. Perdón, máximo común divisor, ¿qué estoy diciendo? Para el máximo común divisor. Cuando los valores de A, B y C son potencias de un mismo número disminuido en una unidad, entonces el máximo común divisor de dichos números será un número que tiene la misma figura. Uy, acá no se nota. Disculpen. Acá tiene que aparecer K elevado a un exponente igual al máximo común divisor de M en IP. Repito, esto debe aparecer como exponente. Esto también aparece como exponente. K elevado al máximo común divisor de M en IP y toda esa potencia menos 1. ¿Ya? Entonces veamos. Acá, como te había dicho, este último es solamente para el máximo común divisor. Y los anteriores que están acá también cumplen con el mínimo común. ¿Ya? Veamos. Sean A, B y C 3 números enteros positivos, tales que el máximo común divisor de A y B es 24, máximo común divisor de B y C 36. El número de ternas ordenadas A, B y C, tales que A más B más C igual a 300 es igual a ver, ¿cómo se trabaja esto? ¿Quién me dice? Claro, con definición nada más es esta figura. Definición. ¿Qué definición vamos a aplicar? ¿Qué definición aplicamos acá? A ver, ¿me indicas? A ver, me indica. A ver. Me indican. Miren, del primero, como el máximo común divisor de A y B es 24, entonces yo puedo decir que el número A será igual a 24 por un factor P. Y el número B será 24 por un factor Q. Eso ya lo conoces. Ahora, como el máximo común divisor de B y C es 36, algo similar. El número B será igual a 36 por un factor, llamémoslo M. Y el número C será 36 por N. Esto es por el concepto del máximo común divisor que hemos visto. Todo máximo común divisor está contenido en los números multiplicados por factores PESI. P y Q son PESI, M y N son PESI. Pero tú notas que acá B contiene a 24 y contiene a 36, ¿cierto? Contiene a 24 y contiene a 36. Entonces, el máximo común divisor de A, B y C será el mismo máximo común divisor de 24 y 36. ¿Por qué? Justamente la última propiedad que habíamos visto. Si yo en vez de A y B reemplazo por su máximo común divisor 24 y en vez de B y C reemplazo su máximo común divisor, me quedaría 36. Efectivamente, el máximo común divisor de A, B y C vendría a ser igual a 12, que es el máximo común divisor de 24 y 36. Entonces, cada número lo puedo llamar 12 por R, 12 por S, 12 por T, donde R, S y T son PESI entre sí. ¿Ya está? Ahora, al momento de reemplazar, se nota de que B igual 12S es igual a 24Q y 36C. ¿Sí? Es como si te dijeran que el número B es múltiplo de 12, múltiplo de 24, múltiplo de 36.
Si un número es múltiplo de 12, múltiplo de 24, múltiplo de 36, múltiplo del mínimo con un múltiplo de ellos, ¿no? Pero lo voy a dejar como 12S por el momento. Entonces, como tengo que la suma de A, B y C vale 300, entonces voy a reemplazar acá. A es 12R, B es 12S, C es 12T. A más B más C vale 300. Simplifico 12 y me quedaría, ¿qué cosa? 300 entre 12, 25. R más S más T es igual a 25. ¿Qué más? Comenzamos a observar los posibles valores que puedan ocurrir. Recuerda de que los valores de R, S y T son PESI. Vas a buscar entonces ternas ordenadas en las cuales sí interesa el orden en el cual aparezcan los términos. Ahí está. 4, 6, 15. Sería una primera. ¿Cierto? Ya está. ¿Qué otros números PESI podríamos encontrar? A ver, me indican por favor. A ver. 10, 6 y 9, 16, 6 y 3, 4, 2 y 9, 10, 2 y 3, son 5 ternas. ¿Por qué estas 5? Porque recuerda que habíamos señalado de que el valor que tenía B era un múltiplo de 24 y un múltiplo de 36. Entonces, como es múltiplo de 24, múltiplo de 36, debe ser un número que contenga 72. Y como acá yo coloqué que es 12S, entonces como esto debe contener 72, S tiene que contener 6. Y para que contenga 6, le doy estos valores. Evidentemente, 6 con 12 están cumpliendo. Si colocase, por ejemplo, 24, 24 si fuera S, R más T sumaría 1. Imposible, porque tiene que ser un número diferente de 0. Si fuera 18, tendrían que encontrar con valores que sumen 7. Pero este R y T también deben tener factores comunes con este número 18. Así 6 con 15 tienen tercia, 6 con 4 tienen mitad, 6 con 9 tienen tercia, 6 con 10 tienen mitad, 6 con 3 tienen tercia, 6 con 16 tienen mitad. O sea, no son números tomados al azar, sino tienen que cumplir que estos tengan tercia, estos tengan mitad. ¿Sí? Me comentan si se entiende esta figura. A ver. Bien, gracias. Bien, entonces ya tenemos nuestras 5 ternas. Siguiente ejemplo, 29. ¿En qué cifra termina el mínimo con un múltiplo de A y B de estas figuras? Profe, usted ha dicho de que no hay una propiedad cuando se tiene potencia de un número, porque yo observo de que esto es un numeral de cifras máximas, ¿no? Este es el numeral de cifras máximas de base 4. Todo numeral de cifras máximas utiliza únicamente en su escritura a la mayor cifra de ese sistema de numeración. En base 4 la mayor cifra es 3, en base 8 la mayor cifra es 7. Entonces, ambos numerales A y B son numerales de cifras máximas. Y cuando un numeral es de cifras máximas, ¿qué forma tiene? Potencia de la base elevado a un exponente igual a la cantidad de cifras menos 1. Recuerden, todo numeral de cifras máximas es potencia en la base, cuyo exponente coincide con la cantidad de cifras, y todo eso menos 1. Entonces, la idea para el número A y para el número B estaría dada. Pero resulta un poquito incómodo porque no puedo tomar el mínimo con múltiplo de esos numerales de cifras máximas. Fíjate. El número A será la base, que es 4 elevado a la cantidad de cifras menos 1, de frente. El número B también tiene una forma similar. Será igual a la base 8 elevado a la cantidad de cifras menos 1. Y adopta una figura similar a la anterior. 2 a la 252 menos 1 para B y 2 a la 1008 menos 1 para A. Bien. Ojo, te pide el mínimo con un múltiplo. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Gaussiano no. Alonso, en este caso, solo te preguntan en qué cifra va a terminar. No es necesario calcular el gaussiano. ¿Bien? Entonces, repito, reconocemos que son numerales de cifras máximas. Le damos la forma. Ahora calculamos el máximo común divisor de ellos. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor para números de esta forma es igual a la potencia de 2 elevado al máximo común divisor de los exponentes que estos tienen, 1008 y 252, menos 1. Claro, esa es la propiedad. Entonces sale 2 a la 252 menos 1. Y ahora, como se trata de dos números, para dos números recuerda que se cumple que el producto de los números es igual al producto de su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo. Recuerda y repito, cuando se trata de dos números, el producto del MCD por MCM es igual al producto de los números. Entonces, ahí está indicado. Entonces, reemplazo. El máximo común divisor es 2 a la 252 menos 1. El mínimo común múltiplo es lo que yo quiero saber en qué cifra acabará. Y los números son 2 a la 1008 menos 1, ese es el primero, y 2 a la 252 menos 1. Ese es el segundo. Se nota que este valor de la izquierda elimina este valor de la derecha. Se cancelan. Ya está. Entonces te va a quedar únicamente que el mínimo común múltiplo de ahí B es 2 a la 1008 menos 1. Ya está. Esto es algo más fácil. Ahora acá, si gustas, haces la tabla del gaussiano. Acá, porque ya tienes solamente una potencia, no cuando tienes dos potencias o varias potencias. Cuando tienes una únicamente. Entonces, podrían formar esta tabla. 2 a la 1 sale 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16. Y observa a partir de 2 a la cuarta. 2 a la quinta 32, 2 a la sexta 64, 2 a la 7 128 y 2 a la octava 256. O sea, siempre está esa secuencia de 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. En este caso, escúchame, existe una repetición de las cifras 2, 4, 8 y 6. Allí están las cifras que se repiten. Entonces, cada 4 se van a volver a repetir. Recuerda en general que toda potencia de un número par diferente de 0 o que acabe en 0, siempre va a ser un número que si es elevado a la cuarta potencia, acabe en 6. Recuerdan. Entonces, aquí ya le damos la forma a la propiedad. De acá sale la regla y simplemente identificamos cómo es 1008 con respecto a este gaussiano 4. 1008 viene a ser un múltiplo de 4 y 2 cuando se eleva a un múltiplo de 4 acaba en 6 y 6 menos 1, esto nos dará un número que acabe en 5. Ahí está nuestro resultado. Bien, me indican si se comprendió esta figura, me indican por favor, me indican. Bien, gracias Alonso, muy bien, gracias Ronaldo. Avanzamos. Un ejemplo más. Las losetas de un piso de forma cuadrada han sido renovadas 2 veces. Originalmente eran de 12 por 10 centímetros cuadrados, luego se cambiaron por otra de 20 por 8 centímetros cuadrados y finalmente por una de 16 por 24 centímetros cuadrados. ¿Cuántas losetas tiene el piso como mínimo? A ver. ¿Cómo se trabaja esto? Creo que ya ustedes habrán visto de que las losetas, para que puedan caber en un piso de forma cuadrada, debe tener ciertas características, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Hacemos el gráfico respectivo para que se reconozca la idea. Y estos rectángulos que están sobre el piso cuadrado van a simular las losetas que se tienen. ¿De acuerdo? Esas van a simular las losetas que se tienen. Ahora, el lado L del piso debe ser un múltiplo de las losetas que han sido colocadas en él. ¿Por qué? Porque como se ha hecho el cambio y se supone que no ha habido losetas que se hayan perdido o sobrado, que haya faltado, que haya sobrado,
Entonces, la cantidad de losetas que se ha utilizado es una cantidad de losetas exacta. Entonces, si se ha enlosetado de una manera, debería de tener un múltiplo de las losetas que había utilizado. En este caso, las dimensiones, ¿cuáles son? Son 12, 10, 20, 8, 16, 24. Son 3 pares de dimensiones. Entonces, el lado de este terreno cuadrado deberá ser múltiplo de los 3, de los 6, perdón. Múltiplo de los 6 valores indicados. Ajá, muy buena idea. En la longitud tiene que ser un múltiplo común de 12, porque con 12 se ha enlosetado todo este piso. Con 10 también se ha enlosetado el piso. Con 20, con 8, 16, 24 se ha enlosetado. Entonces, tiene que ser la longitud de este piso un múltiplo de 12, de 10, de 20, de 8, 16, 24. Calcular eso no es difícil porque como tú ya sabes, como 8 está contenido en 16, se quedaría 16, se va 18. Como 10 está contenido en 20, se va 10, te queda 20. 12 está contenido en 24, se va 12, te queda 24. Entonces podríamos hacer que quede 20, 24 y 16. De ahí ya calculas el máximo común divisor. Bien. Para que el número de losetas sea mínimo, estas deben ser las más grandes posible y el lado de piso debe ser el mínimo posible. Entonces, porque acá exactamente no te dicen el área que tiene el piso. Entonces vamos a considerar que la longitud del piso sea el menor posible. Es decir, lo hacemos igual a una longitud de 240, ¿ya? 240 centímetros. Y si la longitud del terreno tiene un lado de 240 centímetros, yo ya conozco cuánto vale el área de este terreno. ¿Cuántas losetas tiene el piso como mínimo? Entonces voy a dividir, para calcular el número de losetas, el área total entre el área de cada loseta. Y voy a considerar de que las que estoy utilizando finalmente son la 16 y de 24. El número de losetas será área total entre área de cada loseta. El número de losetas sería 240 por 40 entre 16 por 24. Perdón, 240 por 240 es un área de forma cuadrada y el producto de las losetas, de las dimensiones de las losetas sería 16 por 24. Y de ahí se obtiene 150. Me indican cómo estamos acá? ¿Alguna observación, comentario? Me indica, por favor. Ya. ¿Que muy rápido? Sí, discúlpame. Sabes que estamos un poquito atrasados, discúlpame, pero en todo caso, esto ya lo tenías dentro de tu material. Ahora, lo que sí es nuevo es lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar lo que viene a ser el estudio de los números racionales. Bien, cuando nosotros desarrollamos las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división en los enteros, sabemos que si sumamos enteros o restamos enteros, pues el resultado también es otro número entero. Si multiplicamos números enteros, el resultado también es otro número entero. El problema es si se divide, ¿no? Claro. Cuando se divide, no necesariamente la división de dos números enteros podría ser otro número entero. Ahí hay el problema. Pero ya sea en la suma, diferencia y producto, siempre será un número entero, ¿no? Por ejemplo, tenemos los números 8 y 5, su producto es 40, su suma es 13, su diferencia es 3. Y se observa que el resultado en todos los casos sigue siendo un número entero. Esa es la ley de la clausura en el campo de los números enteros. Sin embargo, el cociente de los números enteros no siempre será un número entero. Por ejemplo, para el mismo par de números, 8 quintos no es entero.
5/8 tampoco es un número entero. O sea, a pesar de que hayan números que se dividen exactamente, no todos ellos tienen por qué también dividirse exactamente. Acá se nota 8/5, no es exacto, 5/8 tampoco lo es. Entonces, esto genera un problema, de que ya tenemos operaciones que no resultan ser números enteros. Tienen otro tipo de connotación. Son números llamados racionales. Los números racionales son los números que tienen la forma A entre B, donde el número A y el número B son números enteros. Por ello se extiende el conjunto de los enteros al conjunto de los números racionales. Es un nuevo conjunto para generar operaciones correctas dentro de este campo numérico. Entonces, acá, disculpen ustedes, esto quizás sea un poquito pesadito en función de lo que viene a ser la definición del número racional. Si hubiera cualquier observación me hace presente, tienes que tenerlo claro. En la parte teórica en CEPRE es bastante fuerte en esto, así que por favor presten atención. Definimos entonces, a ver, ¿qué cosa se va a definir? Se define al conjunto de los números racionales como el conjunto que resulta de multiplicar al conjunto de los enteros por los enteros asterisco. ¿Quiénes son los enteros asterisco? Los enteros asteriscos son todos los enteros excepto el 0. Cuando no está el 0, se supone que es un número de esta forma, ¿ya? Y justamente se dice que este segundo es así para evitar la división entre 0, ¿no? Como B ya no es 0, entonces justamente se considera de esta manera. El par ordenado 5,2 genera el número racional 5 entre 2. Y 5 entre 2 nos da el número decimal 2,5. Este número racional genera números decimales. Este par ordenado es una representación de un número racional. Repito, este par ordenado que tú ves aquí representa a un número racional. Acá tenemos otro tipo de número racional, el 2, 3, donde al dividir 2 entre 3 sale el 0,66666 periódico. Y esto pertenece a los racionales. Menos 24/3, también la misma idea. Esto genera otro conjunto que viene a ser los racionales. Y leemos. De aquí, otra definición de número racional sería aquel número que se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Esta definición se ajusta más ya en la forma práctica. Siempre que tú divides dos números enteros, el resultado es un número racional. En la división de dos números enteros puede que salga otro valor entero, puede que no salga entero, puede que sea una expresión donde se puedan simplificar, pero justamente esta división entre números enteros es lo que decimos viene a ser un número racional. Entonces, formamos toda una secuencia de números que van a tener el mismo valor. En el caso de los racionales, tiene una curiosidad. Si yo, por ejemplo, quiero un número que genere valor de 1,5, voy a encontrar infinitos valores que tienen justamente este resultado. Por ejemplo, 3 bellos, 6 cuartos, 9 sextos, 12 entre 8, o también menos 3 entre menos 2, menos 6 entre menos 4, etcétera. Ellos son infinitos los valores que representan 1,5. Son infinitos. Ahí está solamente una pequeña cantidad que dan como resultado al 1,5. Entonces,
Para representar a todos estos números que tienen el mismo valor, vamos a utilizar nuestra teoría de conjuntos. Encerramos en un conjunto a todos aquellos que tienen el mismo valor. En este caso, a todo este conjunto de números racionales se le da el nombre de clase de equivalencia. Esta es una clase de equivalencia. Y el valor que aparece entre corchete es uno de los elementos de esa clase de equivalencia. Aquí está la clase de equivalencia 3/4. Puedes haber escogido la clase de equivalencia 6/4 o 9/6, etc. O -3 sobre -2 o -6 sobre -4. Entonces, una clase de equivalencia es un conjunto de valores que todos, donde cada uno de ellos tiene el mismo valor. Y ahora, el valor que aquí aparece entre corchetes se le llama el representante de dicha clase de equivalencia. Y la clase de equivalencia adopta su nombre. Esta es la clase de equivalencia 3/4. Repito, esta es la clase de equivalencia 3/4. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me indican, por favor? ¿Preguntas? Bien, vamos a ampliar la velocidad. ¿Ya? Bien, en la clase de equivalencia también se utiliza el término de representante canónico. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es el representante canónico? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es el representante canónico? El representante canónico es aquel valor cuyos términos son pesi. En este caso, esta clase de equivalencia está dada por el representante canónico. No necesariamente siempre está el representante canónico. Puede haberse colocado 6/4, 12/8, 15 décimos, -3 sobre -2, etc. Pero cuando tú observas que los términos que aparecen en esta clase de equivalencia son pesi, entonces puedes afirmar que se trata del representante canónico. Solamente en ese caso, como es en este ejemplo. Bien, avanzamos. Esta observación. Dice, esta posibilidad no es, o esta definición no excluye la posibilidad de que el cociente de dos cantidades no enteros tenga como resultado un número racional. Bien. Con respecto a una clase de equivalencia, cualquiera de sus infinitos elementos podría ser el representante de dicha clase. Pero si elegimos a sobre b, cuyos términos son pesi, entonces este recibe el nombre de representante canónico. Bien. Este es el conjunto de los naturales. Recuerda que para nosotros los naturales son 1, 2, 3, 4, etc. Conjuntamente con los naturales agregamos el 0 y los negativos. El 0 y los negativos forman el conjunto de los enteros. Y ahora los enteros lo colocamos dentro de un marco. ¿Y ese marco de qué cosa debe ser? Ese marco debe ser los racionales. Todo lo que está fuera de los enteros, pero dentro de los racionales, son los números fraccionarios. Todo lo que está acá son los números fraccionarios. Los números fraccionarios son -1/6, 0,25, -2,1777, etc. Estos son los números fraccionarios. Todo número entero diferente a una fracción justamente corresponde a esta figura. ¿Ya? Bien, entonces no te olvides, los racionales los forman los enteros con los números fraccionarios. Y si a ellos le unimos el conjunto de los irracionales son aquellos que son originados por raíces inexactas, el número pi, el número e, o logaritmos de alguna expresión. Entonces se dice que siempre eso va a ser
El conjunto de los reales. Cuando juntas los racionales con los irracionales, eso forma el conjunto de los reales. Ya, claro, justamente eso también vamos a llegar, no te preocupes. La densidad es una característica propiedad que cumple por primera vez en los racionales. ¿Qué significa que sean densos? Que entre dos números cualesquiera se puede encontrar otro número racional. Por ejemplo, entre 3 y 5, ¿cuántos números racionales hay? Infinitos. Pero si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿cuántos números enteros hay entre 3 y 4? No hay ninguno. Entonces, decir que es denso es de que existen infinitos números entre dos valores determinados. En el caso de los naturales, los enteros no son densos. El conjunto de los racionales es el primer conjunto que se considera denso. ¿Bien? En el representante canónico se puede considerar también negativo al numerador. Claro, porque tú sabes que existen números fraccionarios negativos. Por ejemplo, el menos 10 cuartos. Entonces, su representante canónico sería menos 5 medios, ¿no? Menos 5 medios, claro. O sea, los términos tienen que ser PESI y le pones el signo negativo al numerador. Evidentemente. Los números fraccionarios son con números que no son enteros y que provienen de la división de dos números enteros cualesquiera. El número o el valor de una fracción es un caso particular de número fraccionario donde los términos son enteros positivos. En una fracción, los términos son enteros positivos. Repito, un número fraccionario es menos 5 medios, pero menos 5 medios no es fracción. Profesor, ¿por qué? Porque la costumbre, ya esto no viene de este año, ha venido pues de hace muchos años, la costumbre fue de que nosotros cuando empleamos los números llamados fracciones, ha sido para encontrar justamente divisiones inexactas de números enteros positivos. Por ejemplo, ¿no? Se comparaba una cantidad que era como 40 con respecto a otra que era como 30. 30 es los 3 cuartos de 40. Era absurdo pensar que 30 eran los menos 3 menos cuartos de 40. O sea, siempre la fracción en un primer momento se ha considerado entre términos positivos. Luego se ha ampliado y se considera número fraccionario a la fracción y a los valores negativos de las divisiones inexactas. ¿Ya? En los fraccionarios es un conjunto más amplio. Ahora, ¿por qué se estudian las fracciones? Igualito como te decía en el caso de los enteros, ¿no? Primero se estudian los naturales y luego se le agregan los negativos y se forman los enteros. Igualito. Primero trabajamos con la fracción, que son los términos positivos, y luego simplemente le pones el signo negativo y se convierte en número fraccionario. ¿Bien? Bien, espero que esté comprendido. Sobre eso vamos acá a ver en la siguiente, justamente en esta. Justamente en esta. A ver. Los números fraccionarios son aquellos números racionales que no son enteros. Por ejemplo, menos 8 séptimos, 5 doceavos, 15 sobre menos 4, 23 sobre 32. Como tú ves, no son enteros. Esa es la primera condición de los números fraccionarios. Ahora pueden ser positivos o negativos. Profe, pero el signo está arriba nomás, claro, pero si ya tiene un signo negativo, todo esto es un número negativo. Si está abajo, igualito, todo esto ya es un número negativo. Bien, todos estos son números fraccionarios. Ahora, ¿quiénes no son números fraccionarios? Lo que tú ves acá. Claro, 0 quintos es número racional. Perfecto, es número racional, no te preocupes. Ahora, ¿por qué es racional? Porque 0 quintos, ¿cuánto vale? Vale 0. Y todo número entero es un número racional. Los racionales están formados por los enteros y los números fraccionarios. Ahora, estos no son fracciones o números fraccionarios porque su cociente es entero. Menos 15 entre 3 sale menos 5. 12 entre menos 6 sale menos 2. 20 entre 5, 4. 18 entre 3, 6. Como son valores enteros,
Estos no son números fraccionarios. Ahora, dentro del conjunto de números fraccionarios, un caso particular son las fracciones. Son aquellos números fraccionarios cuyos términos son enteros positivos. O sea, una fracción es un número fraccionario, pero con la condición de que tienen que ser enteros positivos sus términos, numerador y denominador. Entonces, 5 octavos, 13 veintiunavos, 1/6, 45 sobre 36 son números fraccionarios porque ninguno de ellos es entero. Y como todos son de términos positivos, entonces se convierten en fracciones. Estos valores, fíjate, menos 7 sobre 12 no es entero, 16 sobre menos 9 no es entero, menos 3 sobre 6 no es entero, 21 sobre menos 49 no es entero, pero son negativos. Y como son negativos, no son fracciones. Ahí está. Entonces, la representación de una fracción es con los términos n y d, numerador y denominador. Justamente por ello se le da el nombre, ¿no? Denominador, el que denomina, el que divide. Sería absurdo pensar que una cantidad lo puedo dividir en menos 3 partes, o dividirla en menos 10 partes, o en menos 5 partes. Se divide entre 5 partes, 10 partes, 7 partes, etc. Por eso la condición. El numerador, el que numera, el que retira. Es absurdo pensar que yo voy a retirar menos 3 de 5 partes. Es absurdo pensar que voy a retirar menos 7 de 15 partes. Puedo retirar 7 de 15, puedo retirar 3 de 8, puedo retirar 7 de 11, etc. Entonces, la fracción es un caso particular del número fraccionario donde sus términos son enteros positivos. ¿Bien? Numerador, denominador, así se les llama. Y ya sabemos que son enteros positivos. Y evidentemente, esto es un número fraccionario, por lo tanto no puede ser el numerador un múltiplo denominador, sino esto sale entero. Bien, pregunten muchachos si quedó claro la diferencia entre número fraccionario y fracciones. Pregunten por favor. A ver, a ver, a ver. Me indican por favor. Ya. En San Marcos, en la CEPRE, curiosamente están desarrollando un término que no utilizamos felizmente, pero que genera confusión, el de las fracciones aparentes. En San Marcos, en la CEPRE, utilizan la frase fracción aparente. ¿A quién le llaman fracción aparente? Aquel número racional que expresa un número entero. Por ejemplo, 16 cuartos. 16 cuartos no es una fracción, pero ahí lo están llamando fracción aparente. Felizmente no utilizamos esa notación. Te lo comento porque de repente alguno de ustedes entra a Google y va a encontrar justamente esos conceptos, ¿no? Esos conceptos de fracción aparente. Hay varios videos que aparecen justamente, pero te repito, para UNI no compartimos ese concepto. Así que no necesariamente lo que tú encuentras en Google vas a reconocer que sea para UNI. Así que te hago esa aclaración, porque no te vayas a confundir, mirar ese video, pero eso no me ha dicho. Uy, y esto, y ahora, y se viene todo de cabeza. No. Ya para San Marcos es otro concepto, otras ideas, y lo que nosotros trabajamos al momento es solamente las condiciones que te he indicado, ¿no? Los racionales son enteros y los números fraccionarios. No hay número fraccionario que sea entero, no hay entero que sea número fraccionario. Y de los números fraccionarios, un caso particular es la fracción. Evidentemente, ninguna fracción es número entero. Bien. Continuamos. Clasificación de fracciones. Y acá es donde ustedes se van a lucir, ¿no? Así que esto lo voy a pasar rápidamente ya por la limitación de tiempo. Tenemos por la comparación de su valor con respecto a la unidad. Son las fracciones propias e impropias. Fracción propia cuando el numerador es menor al denominador. El valor de la fracción es menor a la unidad. Es decir, se toma menos de una unidad. Por ejemplo, acá tengo una unidad dividida en 5 partes. Se toman 3 partes de ella. 3 partes de 5. Se toma algo menos de la unidad. Entonces, la fracción que equivale a 3/5 es un valor menor a la unidad.
La fracción impropia, por lo contrario, es una fracción cuyo valor es mayor a 1 y por lo tanto el numerador es mayor que el denominador. Una fracción impropia toma más de una unidad. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 9 cuartos, la fracción 9 cuartos es mayor que 1. ¿Qué significa 9 cuartos? Que estamos dividiendo las unidades de 4 en 4. Pero 9 cuartos significa tener al menos 3 unidades divididas en 4 partes cada uno y de estas partes tomar 9. Se toman 9, es decir, 4 de la primera, 4 de la segunda y uno más de esta tercera. Se toman 9 de las que ves acá, 9 de cada 4 en que se ha dividido. Una fracción mixta tiene una parte entera y una parte fraccionaria. No vayan a pensar que estos se están multiplicando, sino que para abreviar simplemente se suma la parte entera con esta parte fraccionaria. Y para convertir la fracción mixta a una fracción impropia, se multiplica el denominador por el valor de la parte entera y el resultado se suma con el numerador. Y ahí tenemos justamente la fracción impropia sin parte entera. Ejercicio 1 de las fracciones. Si la cantidad de fracciones cuya diferencia de términos es 3 y son mayores de 27/22, pero menores que 7/3 n, determine cuántas fracciones impropias y irreductibles existen de modo que su numerador sea 12n. A ver, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Quién me dice cómo se trabaja esta figura? Brevemente. A ver. Esta es nuestra primera pregunta de fracciones, así que lo vamos a trabajar rápido. Sí, podemos hacerlo por fracciones, por intervalos. Correcto, muy bien. Planteamos. Como tenemos de que la diferencia de términos es 3, entonces al denominador llamo x y al numerador x más 3. Se diferencia en 3. Profe, ¿y por qué no lo pone al revés? Porque me dice que tiene que ser mayor que 27/22 y 27/22 es una fracción impropia. Entonces, si es mayor que una fracción impropia, tiene que ser impropia la fracción que buscamos. Por lo tanto, numerador mayor que el denominador. Y esta fracción tiene que ser mayor a 27/22 y menor que 7/3. Entonces colocamos los intervalos que tú me indicas. De aquí trabajo por la izquierda, multiplico 27 por x, 22 multiplica acá y encontramos que x es mayor que 2,25. Siempre que tú veas este tipo de fracciones en estas desigualdades, se trabaja lado izquierdo y lado derecho por separado. No vayas a pensar que se tiene que multiplicar a todos a la vez, restar a la vez, etcétera. No. Siempre este tipo de expresiones se trabaja por separado. Primero el lado izquierdo, luego el lado derecho, y los resultados de ambos se comparan al final. Tomando el lado izquierdo, encuentro que x es mayor que 2,25. Luego tomo el lado derecho y voy a obtener de que x es menor que 13,2. Evidentemente, como x es número entero, entonces debo de buscar un número entero mayor a 2,25 y menor a 13,2. Empezamos con 3, 4, 5 hasta 13. Ya está. Esos son los valores que tomaría x. Además, ¿qué cosa? ¿Por qué x no puede ser 3? ¿Quién me dice? ¿Por qué x no puede ser 3? ¿Quién lo dice? Porque si x fuera 3, exactamente, la división sería exacta. Ten bastante cuidado en esos aspectos. Ten bastante cuidado en esos aspectos, porque si me dicen que es una fracción, entonces no puede ser un valor entero. Profe, ¿y no habrá otro más? No. Este x más 3 sobre x se hace entero con cualquier divisor de 3, o sea, con 1 y con 3, ¿no? Pero como tengo que tomar valores desde 3, entonces 1 ya no sería tampoco el otro valor que podríamos considerar. Entonces solamente anulamos el 3. Muy buena respuesta, no sería fracción exactamente. Entonces desde el 4 hasta el 13, ¿cuántos números habrían? Habrían 10 números. Y como n es la cantidad, ¿no?
Entonces diré que n vale 10. Repito, acá dice que n es la cantidad de fracciones cuya diferencia es 3 y que son mayores a 27/22 y menores que 7/3. N vale 10. Ahora la pregunta es, determine cuántas fracciones impropias y reductibles existen de modo que su numerador sea 12n. Entonces, para esta última parte, debo de buscar numeradores de la forma 12 por n. Así es. Como n vale 10, 10 por 12 saldría 120. Tengo que buscar fracciones de esta forma. A ver, ¿y qué valores podríamos tomar? Dice, determine cuántas fracciones impropias e irreductibles. Para que sea impropia, el denominador tiene que ser menor a 120. El denominador tiene que ser menor que 120. Entonces, a ver. ¿Cómo hacemos acá? Claro, como te dice que es irreductible, tiene que ser PESI con 120. Entonces, como es PESI con 120, calcula los números que son menores a 120 y PESI con 120. ¿Cómo se llama eso? Indicador de un número, ¿no? Claro, teorema de Euler. Muy bien, Sara. Entonces, como es una fracción impropia, 120 es mayor que D, o D es menor que 120, es irreductible, D y 120 son PESI, lo que nos piden es el indicador del número 120, ¿no? Euler, como tú bien dices. Calculamos, 120 es 8 por 3 por 5, 8 y 2 al cubo, y el indicador de 120 resultaría ser igual a ¿cuánto? Sería 2 al cuadrado por 2 menos 1 por 3 menos 1 por 4 menos, por 5 menos 1. Y eso sale 32. Existen 32 fracciones. Ya está. A ver, ¿alguna observación, comentario por acá? ¿Observación, comentario por acá? No hay. Avanzamos. Por su denominador, fracción decimal y fracción ordinaria. Se dice que es decimal cuando exactamente el denominador es potencia de 10. Recuérdalo, ¿ah? Cuando es una potencia de 10. Si no es potencia de 10, es una fracción ordinaria, ¿no? Profe, pero acá esto se convierte en decimal si lo multiplica por 5 arriba y por 5 abajo. Claro, pero tal como está, la fracción es ordinaria. Que se pueda convertir en una decimal multiplicando por 5 arriba y por 5 abajo, puede ser. Pero en este momento, esta es una fracción ordinaria. Solamente si fuera potencia de 10, se dice que es una fracción decimal. Por la cantidad de divisores en común de sus términos. Pueden ser entonces fracciones irreductibles y fracciones reductibles. Irreductible, numerador y denominador son PESI. Reductible, cuando numerador y denominador no son PESI. ¿Cierto? Acá son PESI, no se puede simplificar. 20 con 19 no tienen nada en común. 18 y 25 lo mismo. 35 y 32 también. Acá no son PESI. 42 y 28 tienen mitad, tienen séptima, tienen cuarta, no, séptima nomás, ¿no? 14ª. 64 y 56 tienen mitad, tienen cuarta, tienen octava. 12 con 16 tienen mitad, tienen cuarta. Entonces, basta que tengan un factor común aparte de la unidad y ya no son PESI. Por el grupo de fracciones. Si los clasificamos por el grupo de fracciones, serán fracciones homogéneas cuando tengan igual denominador y fracciones heterogéneas cuando tengan diferente denominador. ¿Ya está? Veamos. Ejercicio número 2. Uy, quedó ahí una. El número de fracciones equivalente a 87 sobre 203, cuyo producto de sus términos sea de 4 cifras, es. A ver, ¿cómo sería? El número de fracciones equivalente a 87 sobre 203, cuyo producto de sus términos sea de 4 cifras, es.
¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Convertir a una fracción irreductible. Convertirla en una fracción irreductible. Al convertirla en una fracción irreductible, justamente trabajamos con las fracciones equivalentes. ¿Qué factores están en 87? ¿Qué factores tiene el número 87? ¿Qué factores tiene el número 87? Correcto, 3 por 29. Excelente, 3 por 29. Entonces, 203 no tiene tercia, seguramente tendrá el factor 29. ¿29 por cuánto es 203? 29 por cuánto es 203. 29 por cuánto es 203. Excelente, Ronaldo, muy bien, Rodrigo, por 7. 29 por 7 es 203. Entonces, 87 es 29 por 3, 203, 29 por 7. Elimino el factor 29, queda 3 arriba, 7 abajo. Ahí está. Entonces, las fracciones equivalentes se forman con esta fracción irreductible. Será 3K y 7K las fracciones equivalentes. Ahora, necesitamos que el producto tenga 4 cifras. Entonces, multiplico sus términos, 3K y 7K. Eso es lo que dice. Producto de sus términos sea de 4 cifras. 3K por 7K saldría 21K al cuadrado. Y 21K al cuadrado deberá de ser mayor o igual que 1000 y menor o igual que 9.999. Divido entre 21, encuentro los valores enteros de K, que son de 7 hasta 21. Y la cantidad de números serán 15 números. Y cada uno será una solución para el problema. Por lo tanto, existen 15 números con estas características. ¿Está? Comparación de fracciones. A ver, pasamos rápidamente. Cuando se comparan dos fracciones, se aplica el método de Naspa para reconocer quién es mayor que otro. Tomas el producto de Naspa de los términos, es decir, numerador del primero con denominador del segundo, denominador del primero con numerador del segundo. Multiplicando en Naspa, vamos a obtener los siguientes productos. 7 por 3 es 91, 9 por 11 es 99. Entonces, si el primer producto tomado en este caso de arriba hacia abajo, 7 por 3 es 91, es menor que este segundo producto, que es el de tomar el de abajo con el de arriba, pues entonces la primera fracción será menor que la segunda fracción. 7 novenos será menor que 11 treceavos. Si este primer producto hubiese sido mayor, entonces la primera fracción era mayor que la segunda fracción. Aquí se está cumpliendo con esta figura. Profe, y si fueran 3 fracciones, bueno, para 3 fracciones lo que puedes hacer es homogenizar, es decir, dar denominador común. Por ejemplo, si yo tuviera las fracciones 4 séptimos, 7 décimos y 9 catorceavos, buscaría el mínimo común múltiplo de 7, 10 y 14 para convertirlos en enteros. El MCM de estos números sería ¿cuánto? ¿Cuánto vale el mínimo común múltiplo de ellos? Vale 70, ¿no? Ya está. Entonces, se homogeniza. ¿Cómo es eso? Se busca el mismo denominador en cada una de las fracciones. 70 divide a cada uno de los denominadores de las fracciones anteriores y multiplica el numerador. 70 entre 7 me queda 10 por 4, ahí está en el nuevo numerador. Siguiente, 70 entre 10 sale 7 por 7, 49. Segundo es 49, 7 por 7. Tercero, el valor de 10 o 70 entre 14 sale 5, 5 por 9, 45. Tendríamos acá 9 por 5, 45. Y buscamos justamente los elementos indicados. Ya tengo las fracciones con un mismo denominador. Ahora es más fácil compararlos. Mayor numerador será la mayor fracción. Bien. Y se ordenan 4 séptimos la primera, 9 catorceavos, 7 décimos. Ahí están ordenados. Cuando las fracciones tengan igual numerador, el criterio va a ser diferente.
Cuando tengan igual numerador, aquel que tenga mayor denominador será la menor fracción. Por el contrario, quien tenga el menor denominador será la mayor de las fracciones cuando los numeradores sean iguales. Bien. Y ahí está lo que les indicaba. 19 quinto, 19 onceavos y 19 séptimos, ordenando. Va primero 19 onceavos, luego 19 séptimos, tercero 19 quintos. Bien. Siguiente. Propiedades. Propiedades. Propiedad 1. Si a los tm una fracción propia se le suma una misma cantidad, la primera fracción es menor que esta segunda, siempre que el valor que se haya sumado sea entero positivo. Segundo, si a los tm una fracción impropia se le suma una misma cantidad, la primera fracción será mayor que la segunda. Estas dos propiedades son muy parecidas, ¿de acuerdo? Solamente ten en cuenta que cuando es propia, cuando la fracción es propia, al sumar arriba y abajo, la segunda fracción formada es mayor que la primera. En tanto que en esta segunda, si una fracción impropia se le suma arriba y abajo, la fracción resultante deberá tener un valor mayor, perdón, la fracción resultante deberá tener un valor menor a la primera fracción, ¿no? F1 mayor que F2. Siguiente. La siguiente propiedad generalmente se utiliza cuando tenemos dos fracciones irreductibles. Repito, cuando se tiene dos fracciones irreductibles y en un problema te dicen que las fracciones irreductibles suman un valor entero. Entonces, si dos fracciones irreductibles, la suma de ellas es necesariamente un número entero, entonces siempre se dirán que son homogéneas. Siempre que sumen un número entero, las fracciones formadas deberán de ser homogéneas. Y finalmente esta última propiedad, máximo común divisor de un conjunto de fracciones irreductibles es máximo común divisor de los numeradores sobre mínimo común múltiplo de los denominadores. Igualito por acá. Mínimo común múltiplo de un conjunto de fracciones es el mínimo común múltiplo de las fracciones indicadas, de los numeradores de las fracciones indicadas sobre el máximo común divisor de los denominadores de las fracciones señaladas. ¿Está? Pregunta, ¿cuántas parejas de fracciones irreductibles existen de tal manera que la suma de ellos es 8 y la suma de sus denominadores es 10? En este caso, consideramos las fracciones a sobre b y c sobre d. Según la propiedad, la suma tiene que ser igual a 8. Por lo tanto, las fracciones son homogéneas, b es igual a d. Y como el dato dice que la suma de los denominadores es igual a 10, entonces como son iguales y suman 10, pues los únicos números iguales que sumados me dan 10 son 5 y 5, ¿no? B vale 5, D vale 5. Bien. Luego, al momento de reemplazar, tendríamos ¿qué cosa? Que A quintos más C quintos es igual a 8. Entonces, este 5 que está aquí como denominador común, multiplica el 8 y te va a quedar que la suma de A y C es igual a 40. Entonces, estamos buscando números que sumados sea 40. Las parejas que se forman son aquellas cuya suma es 40, pero que sean fracciones irreductibles. Hay que retirar los valores de B y D que sean 5 y 35, 10 y 30, 15 y 25, 20 y 20. Se eliminan 4 parejas. Y al eliminarse esas 4 parejas, entonces serían 10 parejas de fracción, 16 parejas de fracciones. Bien, chicos, me indican cómo estamos. Todavía por acá. Bien.
¿Cómo estamos en la hora? Bien, chicos, ya hasta acá nos vamos a quedar. Lo demás ya es, como les repito, algunos ejercicios. Ah, y los números avales que ya sobre clase los vamos a trabajar. ¿Ya? Los números avales y la conversión de números avales. Bien, chicos, quedamos acá, por favor. Vamos a tomarnos una hora de descanso para nuestros alimentos y de ahí continuamos la siguiente hora, ¿ya? Déjame compartir.